Saludos equipo de estrellas, esta enseñanza es parte de la serie Nuestras Creencias, en la cual estamos hablando acerca de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia Westover Hills Español. Si no has tenido la oportunidad, te invito a que veas el video introductorio de esta serie, en la cual explicamos el porqué de estas enseñanzas. En esta enseñanza estamos hablando acerca de la doctrina, el ministerio. Ahora, ya vimos un poco acerca de esta doctrina en la doctrina anterior, la iglesia y su misión. El ministerio fue parte de esto, pero aquí vamos a entrar un poco más a profundo con respecto a esta doctrina del ministerio. Esta doctrina dice de la siguiente manera: nuestro Señor ha provisto un ministerio divinamente llamado y ordenado para dirigir a la iglesia en un triple propósito. Entonces, esta doctrina se divide en tres propósitos. El propósito número uno del ministerio de la iglesia es la evangelización del mundo. Jesús les dijo a sus discípulos y a nosotros por extensión en Marcos 1:15, Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, parte del propósito del ministerio que Jesús nos ha encargado a nosotros es que prediquemos, que compartamos las buenas nuevas de que Jesús perdona y salva a pecadores. Es parte del propósito de nuestro ministerio como iglesia. El segundo propósito número 2 del ministerio de la iglesia es la adoración a Dios. Fíjate lo que dice Juan 4, 23 y 24. Hablando Jesús dice: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, parte de nuestro ministerio como iglesia es crear ese ambiente de adoración. Nosotros ser adoradores en espíritu y en verdad. Quiero decirte algo: todo el equipo de estrellas somos miembros del equipo de alabanza y adoración. Estemos en la plataforma o no, tengamos micrófono o no, toquemos instrumento o no, no importa. Todos somos miembros del equipo de alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque es parte del propósito del ministerio que el Señor nos ha encargado a nosotros. Todos debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que cuando estemos nosotros en nuestros asientos y es tiempo de alabanza y adoración, no es tiempo para que nosotros digamos: no, pues no soy parte del equipo de adoración, aquí nada más voy a estar viendo lo que están haciendo. No es así. Si nosotros hemos recibido el perdón y la salvación de Jesucristo, parte del propósito que Él nos ha dado a nosotros es adorar a Dios, ser ejemplos a personas que no han aceptado a Jesús, ser ejemplo de lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, todos nosotros, miembros del equipo de estrellas, somos parte del equipo de alabanza y adoración. El tercer propósito número 3 del ministerio de la iglesia es la edificación del cuerpo de creyentes. Y para mí esto es tan clave, es tan importante, porque es parte de mi papel como pastor, parte de mi responsabilidad como pastor. Y el versículo que usamos es un poco largo, pero es importante. Efesios 4 del 11 al 16, Pablo dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate lo que está diciendo. Dios ha asignado diferentes papeles, tareas y asignaciones a cada uno de nosotros, pero el propósito es el mismo en cada uno de nosotros: es perfeccionar a los santos, edificar al cuerpo de Cristo. Cualquier papel que tengamos en la iglesia, nuestro trabajo es perfeccionar a los santos y edificar al cuerpo de Cristo. Ese es el propósito del cuerpo, nosotros, del ministerio, es edificar a otros creyentes por medio de el ministerio que Dios nos ha dado a nosotros. Sigue diciendo este pasaje: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estamos nosotros para edificarnos, enseñarnos los unos a los otros, hacernos crecer los unos a los otros para no caer en estos engaños del pecado y el engaño del hombre. Entonces, nuestro trabajo como equipo de estrellas sí es servir a aquellas personas que vienen a nuestra iglesia, que visitan a nuestra iglesia, pero a la vez usando los dones espirituales que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. También nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es ministrar para edificar a los otros miembros del cuerpo de Cristo, a los otros miembros del equipo de estrellas. Y te voy a decir que el trabajo de perfeccionar y de edificar a los santos no es solamente trabajo del pastor, es trabajo del cuerpo de creyentes. Todos nosotros podemos edificarnos los unos a los otros. Te aseguro que hay cosas y hay maneras en que tú puedes ministrar y edificar a una persona que yo simplemente no puedo hacer porque Dios no me ha dado a mí esa habilidad. Y eso está bien. Así funciona el cuerpo de Cristo, edificándonos mutuamente los unos a los otros. Esa es nuestra doctrina de la edificación del cuerpo de creyentes. Y en este pasaje de Efesios, Pablo sigue diciendo esto, que es clave, es importante, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, en amor. Fíjate, cada coyuntura, todo es necesario. Cada uno de nosotros somos necesarios. Esa es nuestra doctrina del ministerio, de este propósito, que todos los miembros del equipo de estrellas, de hecho, todos los miembros del cuerpo de Cristo, somos vitales, somos partes integrales del cuerpo de Cristo y del ministerio de edificarnos los unos a los otros. Es lo que Pablo dice en Efesios 4, del 11 al 16. Y de nuevo, esta doctrina del ministerio dice de la siguiente manera: nuestro Señor ha provisto un ministerio divinamente llamado y ordenado para dirigir a la iglesia en un triple propósito. Gracias por tu tiempo. Dios te bendiga.